Sara Paola Gálico Félix Díaz, aspirante a la alcaldía de Coajimalpa por la candidatura común Juntos Haremos Historia, también nos compartió sus preocupaciones y propuestas sobre el desarrollo inmobiliario en la zona, entre otras problemáticas. Veamos. Gracias, saludo con mucho gusto a la candidata para la alcaldía de Coajimalpa, Sara Paola Félix Díaz. Gracias, candidata, por estar con nosotros en Capital 21 y conceder estos minutos. Feli, muchas gracias a ustedes y bueno, a todos los vecinos y vecinas que me ven el día de hoy. Quisiéramos conocer cuál es la opinión que tiene al respecto de un problema que se está generando ahí en Coajimalpa, que afecta a muchos vecinos y están preocupados incluso por el que los servicios ya no puedan llegar de manera puntual a sus hogares. Y es un edificio en particular en Lomas, que se está haciendo ahí, Lomas de Laureles, me parece. 36 niveles, un número bastante alto para la zona. Y bueno, ¿cuál es la postura que usted tiene? Bueno, primero Coajimalpa sufre un gran problema de la ferocidad de estas constructoras que están llegando, violando los usos de suelo y que han, no solamente en estos 3 años, o sea, hablamos de 9 años para adelante, que se empezó a construir en Coajimalpa sin control. Y esto me refiero que han invadido zonas que son suelo de conservación, barrancas, que han tenido que acudir a lo que nosotros hablamos corrupción, impunidad, extorsión para las propias empresas que muchas veces llegan con un permiso adecuado, pero cuando la cadena de decir, a ver, me paso esto por un lado, te doy un dinerito y bueno, subamos más de pisos. Mi postura es que no vamos a permitir, llegando a la alcaldía, que ninguna construcción que se encuentre con algún principio de corrupción fuera de la legalidad continúe. Vamos a clausurar las obras. Sabemos que gran parte corresponde al gobierno de la Ciudad de México en materia de permisos, pero claro que existe una complicidad, una dualidad entre el gobierno de la ciudad y la administración que actualmente encabeza el PRI. No podemos permitirlo, se tienen que levantar el ciudadano, tiene que haber un movimiento social para que el gobierno reaccione. ¿A qué estamos expuestos? ¿Cuántas construcciones se han hecho? ¿Cómo van gentrificando a las colonias que fueron fundadoras como Secretaría de Marina, como STEAM, como una parte de lo que fue Vistahermosa y han desplazado a las zonas que ellos les llaman la zona popular, pero que son realmente los fundadores que llegaron ahí y que ahora obviamente el predial, la luz, el agua incrementa y ya no pueden pagar. No hay un estudio no hay un estudio real que se pueda pulsar y que un vecino que vive en un edificio de lujo que paga 16,000 pesos de predial, el vecino que vive en una casa y que llegó 40 años atrás está pagando lo mismo y no tiene los servicios de esa calidad. Estamos hablando de una zona residencial pegada a una zona que no tiene ese capital económico, pero el precio sigue llegando igual. No hay un control. ¿Qué hacen los vecinos? Tienen que vender y salirse. Y esa gentrificación es la que está viviendo Coajimalpa. Ahora, dentro de sus facultades, en caso de ser electa el próximo 1 de julio, ¿qué es lo que estaría haciendo para que este problema pues no siga generando afectaciones, incluso con la movilidad? Los vecinos lo manifiestan, que se convierte en un caos total. ¿Cómo liberar esta problemática? Primero, se tiene que hacer una revisión completa de todas las obras que están actualmente iniciando o que llevan un proceso medio para frenar cualquiera que se encuentre fuera de la legalidad. Y la pregunta es, ¿de dónde están sacando el agua? Porque Acopilco y San Mateo ya no tienen agua. Porque todos los vecinos de la zona alta, de Coajimalpa, del Cinturón Verde, dicen, pues Santa Fe nos está robando el agua. Se están robando el agua porque van a construir no solamente el edificio de Laureles, que está violando todos los usos, van a hacer 20 edificios en la carretera México-Toluca, que se llama la empresa Big Grant, van a hacer en la Mexicana 1,600 viviendas, y entonces dicen, la delegación, Coajimalpa es la delegación más desigual de las 16, ahora en esta nueva figura, alcaldías. No vamos a tener agua, no vamos a tener movilidad si seguimos con los gobiernos que han estado ahí presentes ya durante 6 años y no cambiaron absolutamente nada. Por supuesto, y esa es la parte en la que los ciudadanos pues están buscando el que sean escuchados, que sus quejas, sus necesidades pues tengan una respuesta de parte de los candidatos. El tema de seguridad, estamos planteando el tema de ciudadano vigilante, que es generar por cuadrante o por colonia vecinos que coordinen junto con las personas que vamos a instalar
tenemos un C2 y si tú visitas el C2, las cámaras, pues en la delegación sirve más la de la casa de cualquier vecino que las del C2. Tenemos que hacer una coordinación directa con el C5, tenemos que recuperar las cámaras que están ahorita en desuso, que no sirven, son 80 de las 250 y pico, no recuerdo el dato exacto, pero sí recuerdo que 89 están en desuso. Hay que darles mantenimiento, ponerlas a funcionar, hay que aumentar el tema de las patrullas, pero sobre todo tenemos que tener estas mesas de trabajo con la ciudadanía y aumentar en las colonias donde hay mayor problemática unos sectores de seguridad serios, no casitas de campaña ridículas que no garantizan más que un gasto superfluo en un tema que afecta a todos, tanto al de la zona de Santa Fe como al que vive hasta Cola de Pato, porque la inseguridad aumentó en Coajimalpa un 40%, los delitos de fuero común, que es robo a casa habitación, robo a transeúnte, robo a comercio, y no hay una medida que realmente genere una certeza al ciudadano que vas a salir de tu casa y vas a llegar con bien o no te van a quitar los pocos pues pesitos que traigas. No vivimos con seguridad ni en el transporte público ni en el transporte particular, ya nadie nos salvamos. Y esto tiene que ver con un proyecto de tecnología, tenemos que invertir en tecnología. Coajimalpa fue la delegación que más presupuesto tuvo y lo presumían los gobiernos del PRI. ¿Dónde se fue? ¿A dónde se aplicó? Porque la política de la superficialidad, eso no lo quiere ya nadie en Coajimalpa, y yo creo que muestra de ello es que vamos arriba en las encuestas. Pues muchas gracias, candidata. Conocemos ya parte de sus propuestas, esta postura, por supuesto, y que los ciudadanos sepan que, bueno, tienen distintas opciones. Ellos van a buscar seguramente, pues, cuál es la que se acerca más a sus necesidades. Gracias por estos minutos. Muchas gracias, Feliz. Saludos a todos.